El uso de los dones espirituales. Creemos que los dones espirituales que Dios concede a sus hijos tienen como propósito glorificarle a Él, glorificar a Dios y ayudar a los demás. Por ello, en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 14, versículo 7, la Biblia dice así: pero a cada cual le es dada la manifestación del Espíritu para provecho mutuo. Y aquí la clave está en la parte final de esta frase: para provecho mutuo. Este mismo pasaje, 1 Corintios 14, 7, en la traducción al lenguaje actual dice lo siguiente: Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás. Es decir, los dones espirituales no son para provecho personal del que los posee, sino para beneficio de los demás, para provecho, para el bien de los demás. En el caso de que estos dones se practiquen en la Iglesia de Cristo, entonces es para edificación a los hermanos en la fe. Pero cuando estos dones se practican, digamos, fuera de la Iglesia, sirven para señal a los inconversos. Y en todo ello, ya sea para edificar a los hermanos, ya sea como señal a los inconversos, en todo ello el nombre de Dios debe ser glorificado. Los dones espirituales tampoco se deben usar para lucrar con ellos, ni para enriquecerse o hacerse de prestigio y de fama, aunque esto puede ser hasta cierta forma inevitable, es decir, el reconocimiento o la fama. Cuando una persona sabe que alguien posee un don espiritual, pues va a buscar a esa persona o va a pedir que lo practique, lo ponga, lo aplique en su vida. Así que de alguna forma la persona que posee un don espiritual y lo pone en práctica puede hacerse de cierto reconocimiento, pero eso es peligroso, puede traer un desequilibrio en la persona que posee el don si no es una persona madura en el Señor. Todo el mérito y todo el reconocimiento de lo que se logra por ejercitar los dones debe ser única y exclusivamente para Dios. Al final, Dios es quien hace las cosas posibles. Y Él espera ser glorificado, Él espera ser reconocido por lo que resulte cuando un don es aplicado de acuerdo con su voluntad. El apóstol Pedro también habla de este propósito de los dones en el cristiano en su primera carta, cuando dice lo siguiente: cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Primera de Pedro 4:10. Así es que quien posee los dones, es decir, todos los creyentes, solo son los administradores de la gracia de Dios. Como tales, es decir, como administradores de la gracia de Dios, el cristiano debe obedecer las órdenes de aquel que le confirió el don. Esto es en cuanto a cómo usarlo, cuándo usarlo, dónde y con quién usar los dones que el Señor nos ha confiado. De esta forma le daremos buenas cuentas como sus siervos. Todo lo que pretendamos hacer, primero lo deberíamos someter a la voluntad de Dios. Nada deberíamos hacer fuera de su voluntad, por muy buenas intenciones que tengamos, por grande que sea la necesidad que queremos suplir, por buenos deseos que tengamos de practicar los dones. Si hacemos algo, aunque sea con buenas intenciones,
si no lo hacemos bajo la aprobación de Dios, no dará buen fruto. Podrá resultar que ese don sí cumpla un propósito en el que lo recibe, pero Dios no se va a agradar de ello si no lo hacemos bajo su voluntad. Así es que aún los dones que son para edificación de la iglesia, que son para señal de los no creyentes, su ejercicio debemos hacerlo bajo la guía de Dios, para que Él sea glorificado. Oremos a nuestro Señor. Padre, te damos gracias por considerarnos en tus planes perfectos para mostrar tu gloria a los demás. Gracias por cada don que nos has confiado con el propósito de edificar a tu iglesia y para señal también de los incrédulos. Te damos la gloria por ello, Señor, para que la gente vea que tú eres real y que en ti está todo el poder para hacer lo que te has propuesto. Guíanos entonces, Señor, para usar tus dones en el lugar, en el tiempo, en la forma y con la persona con quien lo debemos hacer. Te lo pedimos todo esto, amado Señor, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén.